Es decir, es tan importante que podamos entender los tiempos que estamos viviendo de acuerdo a una perspectiva bíblica. Y mire, le voy a invitar a que me acompañe a buscar Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 25. Génesis capítulo 9. Busque Génesis capítulo 9. Recuerde también que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que no debemos de permitir que el temor, que también este mundo está bautizado en temor, en pánico, es la manera en la que eh, el sistema de este mundo ha aprendido a tener control de la humanidad. Y para muestra, pues está lo que hemos vivido en los últimos 5 meses. Y mire, dice la escritura en Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Estamos hablando después del diluvio, cuando ya cesaron las aguas, salieron del arca, y dice la escritura, y bebió del vino en el versículo 21, y Noé se embriagó. Noé se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. En otras versiones dice se desnudó en medio de su tienda. Y dice el 22, y Cam, quien fue padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y Can vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Es decir, Cam vio la desnudez de su padre y los otros dos hermanos, Sem y Jafet, tuvieron respeto por su padre e hicieron de tal manera que sin ver la desnudez de su padre le llevaron la ropa para cubrirlo. Y dice el versículo 24, y despertó Noé de su vino, es decir, de su embriaguez, y supo lo que había hecho a él su hijo el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Es decir, maldijo a su hijo. A ver, bien, déjeme buscar otra versión aquí, porque dice la escritura, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Bueno, Canaán está hablando de la tierra, quizá la familia, pero dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, porque al principio leímos que Cam, era el hijo más joven, era padre de Canaán, es decir, padre de las familias que se desarrollaron en esta tierra, en Canaán. Bien, así es que dice, y bendijo a Sem, y le dijo, sea el Señor el Dios de Sem, y será Canaán tu siervo. Y también a Jafet le dijo, engrandeceré Dios a Jafet, y habitará en las tiendas de Sem, y será Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. ¡Wow! Bien, leímos acerca de que Noé se embriaga. Y por causa de su embriaguez, él se desnuda. Y entonces uno de sus hijos le falta el respeto y vio la desnudez. No vamos a hablar de la razón por la cual Noé se enoja, lo maldice. No vamos a hablar por la cual era completamente una aberración ver la desnudez de un padre.
Pero lo importante de esto es que por causa de que Noé se embriaga con vino, comete el error de desnudarse. Ok, ahora apunte por ahí. O acompáñeme, busque Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 35. Proverbios capítulo 23, versículos 31 al 35. Dice así el versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar y como el que se acuesta en lo alto del mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando desperté, volveré a buscar más. Otra versión dice, me golpearon, pero no me di cuenta. Y cuando despierte, dice, volveré a buscar más. Bien, tú no puedes leer una y otra vez estos versículos en Proverbios. Pero cuando una persona se embriaga, pierde sus sentidos. Hay muchas características que tienen que ver, o para poder entender qué es lo que causa el embriagarse, que podría ser muy similar a cuando alguien se droga. Quizá cuando alguien se droga, es decir, que utiliza alguna sustancia que no es el alcohol, que se inyecta, que respira, o quizá que toma, quizá sea un poquito más fuerte, o quizá las consecuencias sean a lo mejor más graves para el cuerpo, pero son situaciones muy similares. Cuando uno se embriaga, cuando una persona se embriaga, no solo pierde sus sentidos, pero causa perversidades. Puede hablar cosas perversas. Puede causar estragos en personas, agredir personas verbalmente o físicamente. Puede perder sus pertenencias. Puede causar que las pertenencias de otros se pierdan. Puede inclusive asesinar o matar a otros. Ahora se acostumbra mucho que hay accidentes en la carretera y resulta que los que iban manejando, que causaron no solo herir sus vidas, sino a lo mejor lastimar a otros, iban alcoholizados. Pueden no solo perder la vida, sino causar que otros pierdan la vida. Que alguien esté embriagado puede causar que esa persona sea lastimada. Puede ser que esa persona sea violada. O esa persona puede violar a otros. Es decir, puede haber tanta perversidad que no tenemos ideas. Hasta podríamos decir que alguien que se embriaga de tal manera puede abrirle puertas a males espirituales. Alguien que se embriaga puede hacer otras personas lo que quiera con esa persona. No solo pueden hacer que cometa inmoralidades sexuales, aberrantes, con personas de su mismo sexo quizá, o lo pueden violar, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden suceder cosas tan terríficas en alguien que se embriaga. No estoy diciendo que le sucede a todos, pero estoy diciendo que pueden suceder todo este tipo de situaciones porque pierden su sobriedad, pierden el conocimiento, pierden el control, pierden el dominio de todo. Así es que teniendo en nuestra mente como punto de referencia esto, y habiendo dicho esto, ahora me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 5 y vamos a ir al versículo 1. Vamos a leer 20 versículos aquí, así es que
vaya rápido a Efesios capítulo 5, versículo 1, nos vamos a ir un poco rápido. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está hablando el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso. Recuerde que el apóstol Pablo a Éfeso lo está instruyendo en la justicia, edificando en la palabra, aunque puede haber exhortación y animación, consolación, pero el factor importante del apóstol Pablo para el pueblo de Éfeso en la carta a los Efesios es instruir en justicia, edificar en la doctrina sana del Señor. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, porque Él se ofreció como una ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Así es que usted y yo podemos ofrecernos a Cristo como un sacrificio y una ofrenda al Señor, para tener comunión con Él, para vivir con Él, para servirle a Él. Recuerde que servir al Señor es compartir su palabra, es ministrar a otros, es enseñarle a otros que Jesús vive, que en Él tenemos el perdón de los pecados. Servir al Señor es diezmar, ofrendar, patrocinar ministerios, aquellos que comparten la palabra. Servir al Señor es enseñar, liderar, orar por otros, visitar a otros, ayudar a los pobres. Eso es servir al Señor. Y no me malinterprete, usted pues, las gentes sirven en las organizaciones, pero el servir al Señor es el amor, el perdón, la reconciliación, cómo reconciliar a otros en la palabra. Ok, ese es el verdadero servicio, y usted y yo lo podemos hacer porque Cristo Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, y ahora ha dado sus habilidades, sus capacidades, para que no en nuestras fuerzas, sino en su gracia, tú y yo podamos ser ese sacrificio vivo para Él. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, ustedes deben de vivir en su manera de pensar en un sacrificio para el Señor. Y esto es amar a otros, ayudar a otros, vivir no para nosotros, sino para los demás. Ok, versículo 3. Pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia, la inmoralidad y toda impureza y avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Nadie debe, dice, ni siquiera mencionar, es decir, menos actuar en ello. Si el Señor nos dice en Efesios que no hablemos, pues mucho menos caminar en esas cosas, inmoralidad, impurezas y avaricias. Dice como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es tan importante que no solo aprendamos a alabar al Señor y hagamos de nuestra vida una actitud de alabanza. Recuerda que Efesios capítulo 1, versículos 3, 4, 5 y 6 dice que fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Así es que no solo ten un corazón que alabe y exalte al Señor, pero un corazón, una actitud agradecida, que tu boca hable acciones de gracias. 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, aquellos que han sido redimidos por Cristo y que son nuevas criaturas, pero que caminan en lo inmoral, en lo impuro, en lo avaro, en lo idólatra, no podrán manifestar la herencia que les fue concedida. ¿Por qué? Porque hay un problema de fe. Están siendo atrapados por este tipo de cosas. Así es que por eso el apóstol dice, no debes de hacer esto, sino debes de ser imitadores de Dios, de Cristo, como hijos, por su gran amor con que nos Él amó. Estamos atrapados, le pertenecemos ahora, pero nos ha llamado no solo a amarle y a glorificarle, sino nos ha dado tantas promesas para que podamos cumplir nuestro propósito aquí, sin esfuerzo. El propósito de Dios es que usted y yo lo podamos hacer sin esfuerzo, en la gracia y en la fe.
Que nadie os engañe con palabras vanas, dice la Escritura en el versículo 6. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Usted y yo no somos hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que no tienen a Dios. Pero usted puede tener actitudes desobedientes. Recuerde que la obediencia es un fruto de lo que ya somos. No es un camino para conseguir una bendición de Dios, pero usted y yo fuimos bendecidos. Así es que la obediencia es una bendición que ya recibimos y es el fruto de algo que se debe manifestar. La obediencia tiene que ver con escuchar y entender correctamente. Con escuchar, entender y actuar de acuerdo a lo que escuchamos y entendemos. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo tengo mis ovejas y ellas escuchan mi voz y me siguen. Así es que esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios y poner en acción, porque somos atrapados, convencidos, quedamos convictos por la bendita y gloriosa voz del Señor que está en su palabra. Dice el versículo 7, por tanto no seáis partícipes con ellos, no seas partícipes con aquellos que tienen malas influencias, malas actitudes, mala manera de pensar, mala manera de hablar. Por eso es importante que tú te asocies. A cada uno de ustedes les digo, que cada uno de ustedes se asocien con personas que participan de la misma fe. Por eso te invito a que te unas con nosotros para que tengamos esa armonía, porque estamos participando de un mismo corazón y de una misma fe. Así es que asóciate con personas que participen de la misma fe, que tengan ese corazón bueno que tú tienes. Y si crees que algo te hace falta, asóciate con personas, ten una relación de amistad con personas que van adelante en el camino. Bien, el versículo 8 dice, porque antes eras tinieblas y ahora sois luz, así es que debes de andar como un hijo de luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, justicia y verdad. Así es que la bondad, la justicia y verdad deben de ser parte de nuestra vida. Así es que son parámetros que tú tienes que identificar, no para condenación, sino para que tú digas, la bondad no está fluyendo en mí. Entonces es importante que hagas un alto en el camino, que adores al Señor, que le alabes, que escudriñes su palabra. Algo no está funcionando, algo no está bien si tú no estás caminando en bondad, en justicia y en verdad. Dice, examinando qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Bueno, en principio es la fe. Y poner en acción nuestra fe acerca de todo lo que Dios nos ha hecho y cómo Dios por nosotros y cómo Dios nos ha bendecido de tal manera y cómo Dios nos ha habilitado y capacitado para que todo esto que Él ha depositado en nosotros, cuando renovemos su mente, atrapados por la convicción de la palabra, se manifieste toda esa bondad, toda esa justicia y toda esa verdad. Dice 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No participes en cuestiones de tinieblas que no producen fruto, que es bendición para las personas, sino antes bien manifiéstalas de una manera diligente, no juzgando a las personas, pero sí la maldad y la malicia. 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Así es que no seas guardaespaldas de alguien que está actuando incorrectamente. No le cuides las espaldas al mal. 13, pero todas las cosas que hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. 15, por tanto tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oh, hoy más que nunca, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta vanidad, muchos se han dado cuenta que los días son malos. Así pues, 17, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Recuerda que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino. Vuelve a aparecer
la palabra embriagarse. Dice, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ok, ahora, aunque sí dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, pero ¿por qué la Biblia hace una referencia en este mismo versículo acerca de ser llenos del Espíritu? Bueno, en la Escritura, el agua tiene relación con la palabra, tiene relación con el Espíritu. El vino tiene relación con la sangre de Cristo, tiene relación con la unción del Espíritu. Así es que tú puedes embriagarte con vino, una persona puede embriagarse con vino, o una persona puede embriagarse con los deseos de su carne. No lo vamos a ver ahorita, simplemente te digo, puedes leer Romanos capítulo 6, Romanos 7 y particularmente Romanos 8. Cómo el Señor enseña que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y la única manera de hacer morir los deseos de la carne en nosotros es a través del Espíritu. De ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ha ungido con la misma unción con que fue ungido Jesús. ¿Y por qué es importante deshacernos de los deseos de la carne? ¿Por qué es importante que los deseos de la carne no operen en nuestra vida? Porque existe algo de lo cual Jesús ya nos redimió que se llama culpa y condenación. Pero los que están en Cristo ya no deben de tener ninguna condenación ni culpa, pero solo cuando eres guiado por el Espíritu Santo, porque si no, tu carne te engaña y el día de mañana te vas a sentir condenado y culpable. La ley del Espíritu nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que si andas en la carne, entonces la incitación, el engaño del diablo acerca del pecado y de la muerte van a poder engañarte. Vas a quedar vulnerable sin la ley del Espíritu, la ayuda del Espíritu, la unción del Espíritu, la atención de tu vida hacia el Espíritu. Vas a quedar vulnerable a el pecado y a la muerte, de tal manera que mañana puede el diablo causarte problemas. Dice la Escritura, porque la ley era débil y no podía lograr que tú vivas sin pecado. Pero entonces Cristo Jesús vino y nos redimió. Y la justicia, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 4, la justicia de la ley se cumple en nosotros cuando andamos conforme al Espíritu. No es que sea una condición, no. Jesús causó por su obra terminada y completa redimirnos, hacernos justos. Pero el Espíritu Santo es el que vivifica la palabra, es el que nos revela la palabra, es el que aviva esa palabra, el que permite. Es decir, si tú no tienes la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo y no caminas en el poder del Espíritu, en esa unción, si no entiendes este concepto, no vas a poder ser un creyente victorioso. No vas a poder manifestar todo lo que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús, en tu alma, en tu cuerpo, en tus acciones y ser una bendición para todos. Cristo necesitó de la unción del bautismo. Los discípulos necesitaron de la unción y del bautismo. Tú y yo, todo creyente, es un regalo para todo creyente. Necesitamos del bautismo del Espíritu. Dice, porque las cosas de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los del Espíritu en las cosas del Espíritu, pero el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8:6. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, el ocuparse de la carne sin el Espíritu mañana te va a llevar a que quedes vulnerable y que el diablo haga contigo lo que quiera, causando incredulidad, engaño, mentira, hasta que él te hurte
Él te destruya, Él te mate, como dice la Escritura, porque Él vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer morir los designios de la carne que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Así es que si vivimos en la carne no podemos agradar a Dios. Y acabamos de leer en Efesios que necesitamos ofrecernos al Señor y entender, ser diligentes de qué es lo que le agrada al Señor para vivir para Él. Dice, y no debemos de vivir según la carne, pero según el Espíritu. Y si somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, entonces somos de Él. Así es que aquel que camina sin Espíritu, y aunque solo Él sabe que sabe, si tiene el testimonio de que le da el Espíritu, que es hijo de Dios, pues él solo lo va a saber. Pero cuando el creyente vive en el poder del Espíritu y se mueve en el Espíritu y se manifiesta la bondad, la bendición y aún los dones y el poder, entonces hay testimonio de que Jesús vive y muchos serán atraídos al conocimiento de la verdad. El 10. Dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive, tu Espíritu vive a causa de la justicia, y el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, como mora en ti, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, es decir, Dios mismo con su Espíritu vivifica tu cuerpo mortal. Así es que es una gran bendición que nosotros no debemos dejar pasar a andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué podemos entender? Que embriagarse con vino literal, uno puede perder todo y pueden hacer todo y puedes quedar vulnerable a tantas atrocidades y perversidades que hagas para con otros o que te hagan. La misma situación si tú te embriagas con los deseos de tu carne. Por eso aquí dice el Señor, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante entender esto? Mira cómo dice la Escritura, hablando de ser llenos del Espíritu. Tenemos que ejercitarnos, es decir, no es que estemos pidiéndole al Señor, lléname con tu Espíritu, y luego al otro día, lléname con tu Espíritu. Por eso hay una falta de comprensión y de entendimiento a veces en la iglesia, que todos están cante y cante, llénanos con tu Espíritu, y a veces los líderes que van a enseñar, a ministrar, a compartir, vamos a orar para que el Señor nos llene con su Espíritu. ¿Cómo? La palabra debe de ser bien entendida para que sea creída correctamente. Dios nos ungió ya. Si tú ya recibiste el bautismo del Espíritu, fue una vez y para siempre. Hay dos experiencias. La primera es en el nuevo nacimiento. Dios sella tu espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad con su Espíritu Santo. Esa es una experiencia. Y la segunda es cuando eres un nuevo creyente, puedes recibir el bautismo del Espíritu pidiéndosele al Señor para caminar en éxito y en victoria. Para que no solo tú tengas el Espíritu, sino que el Espíritu te tenga a ti. Esa bendición, una vez que te es dada, como dijimos, es para todo creyente, no se va de ti. Fuiste lleno, así como fuiste salvo. Así es que lo que tiene que ver ahí es, o necesitas ser lleno por primera vez, según Romanos 5:18, o una vez que fuiste lleno, tienes que ejercitarte con salmos. Fíjate cómo dice, himnos, cánticos espirituales. Canta y alaba en tu corazón al Señor. Da gracias en todo, en el nombre de Jesús, al Dios y Padre. Esto es bien importante, y por eso es importante que te asocies con personas como lo que estamos haciendo nosotros, de tal manera que estamos aspirando en una devoción continua al Señor, haciendo lo que nos gusta hacer, amar al Señor, adorar al Señor, exaltar a Jesús, porque Él es bueno, es digno. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Espíritu, en su palabra, en alabarle, en exaltarle, en darle gracias, entonces la paz y la vida se manifiestan de una manera gloriosa y poderosa en nuestras vidas. Vamos a terminar con algo muy especial que habla Apocalipsis 17. Llegamos a ver Apocalipsis 17
después de entender las atrocidades que una persona puede sufrir cuando se embriaga. Pero ya vimos que en Efesios 5, uno no solo puede ser embriagado por el vino en forma literal, pero también puede ser embriagado en su mente y en su corazón por la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por las falsas filosofías y las huecas sutilezas. Seguramente usted ha escuchado hablar de los ovnis. Hoy se está hablando mucho acerca de los extraterrestres. Hay quienes piensan, una de las teorías que algunos han platicado es que cuando la iglesia sea arrebatada, que Cristo Jesús venga por su iglesia y que los que estemos vivos vayamos y seamos arrebatados con el Señor, previo a esto habrá tanta información y conciencia acerca de cosas extrañas que ahorita no se están viviendo. Por ejemplo, acerca de los extraterrestres. De tal manera que los sistemas que estén manipulándose, que estén gobernando en ese tiempo, y que, déjeme decirle, que no falta mucho. No podemos hablar de fechas, pero no falta mucho. Algunos podrán decir, pobres, aquellos ilusos que se creían confiados y hablaban de un Dios vivo, fueron arrebatados, robados, fueron... hay una palabra que se maneja mucho en este ámbito, pero bueno, no la recuerdo ahorita. Fueron sustraídos por los extraterrestres para que no haya consternación, porque todos aquellos que hayan entendido la palabra, pero que no hayan nacido de nuevo y que vivan esta experiencia del arrebato, es decir, que se queden en la tierra, pues definitivamente de inmediato dirán, yo no me quiero, yo no quiero tener una eternidad sin Cristo, en las tinieblas o en el infierno. Entonces harán lo propio. Pero hay quienes dicen en esta teoría que en este mundo habrá tanto engaño y tanta mentira, de tal manera que cuando suceda eso, las personas serán confundidas. Es decir, ninguno pensará en que fue una bendición los que fueron arrebatados, sino antes bien pensarán cosas equivocadas acerca de la iglesia de Jesucristo. Así es que es tan importante que hoy más que nunca estarán viniendo días malos, enseñanzas malas, tantas incertidumbres y cosas extrañas tan equivocadas. No solo, como le dije, este mundo está bautizado en temor, en incredulidad, en egocentrismo, en vanidad, pero estará siendo bautizado con cosas más peligrosas que vendrán por causa de los últimos tiempos. Como hemos leído ya donde dice la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en los postreros días, en los últimos tiempos, habrá gente amadoras de sí mismo, que se vestirán de piedad cuando serán lobos. Y destruirán, y su propósito será malicia. Bueno, entonces, por eso es muy importante que con tanto engaño, tanta mentira que existe hoy en día, no solo consideremos que el que se embriaga con vino puede perderlo todo y causar o que le causen cosas terribles, pero también el que no esté sobrio en su espíritu. Recuerde que el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, Santiago, dicen, necesitan estar sobrios y velados. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que sobrio no está, el apóstol Pablo no está hablando de que ya no tomes vino y no te emborraches. No, esto es una analogía. Estar sobrios es estar siendo diligentes, entendidos del Señor, caminando en el Espíritu, no perdidos en nuestros placeres y en nuestros deleites y en la vanidad de nuestros ojos y de nuestra mente, engañados y viviendo en la ignominia. Pero Dios quiere que vivamos en el propósito de Él y preparados. Por eso
alimentándonos continuamente, teniendo una relación con Cristo de manera diaria. Ok, vamos a leer Apocalipsis 17. Dice, capítulo 17, versículo 1. Y uno de los siete ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Aquí es donde quería llegar. Vamos a seguir adelante, pero este punto es importante porque está hablando de la inmoralidad. La inmoralidad, en la perspectiva bíblica, a los ojos de Dios, no está siendo abrazada hoy en día. Porque la misma Biblia enseña que en estos tiempos a lo malo se le hablará bueno y a lo bueno se le dirá malo. Hay países que fueron fundados, establecidos sobre la Biblia, y ahora la Biblia prácticamente la han echado fuera. Hay países, generaciones que habían sido muy estrictas respecto a la educación, a la moralidad, y ahorita la moralidad prácticamente la han abandonado por principios políticos, por engaños, como usted quiera llamarle, pero no solo los deseos de la carne, sino una carne sin sujeción, en codicia y lascivia, funcionando a todo su potencial, causando inmoralidad, cual nunca se había visto. Hoy en día se están viviendo tantas situaciones tan caóticas que seguramente estamos a la par como se vivió en los días de Noé y como se vivió en los días de Sodoma y de Gomorra. No solo la inmoralidad sexual, pero inmoralidad de todo tipo. En las relaciones, en las acciones, en la fidelidad, en la lealtad. Habiendo tanto engaño y tanta mentira. Y el sistema ha trastornado, engañado, manipulado la mente y las vidas de las personas de tal manera que las personas crean que eso es bueno. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12 que no debemos conformarnos, moldearnos, dejarnos moldear por este mundo. Bien, no pierda de vista esto. Fueron embriagados con el vino de su inmoralidad, dice, los moradores de la tierra. Y me llevó el espíritu a un desierto, y en el desierto vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Dice, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones, inmundicias y de inmoralidad. Y sobre su frente decía, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Es decir, en su aberración, en su deseo, aunque está hablando de tiempos en donde prácticamente estamos hablando de la gran tribulación o quizá previo o posterior a ella, dice, se embriagó, es decir, dice, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. En otras palabras, si habla de la sangre, está hablando de que estaba matando, asesinando. Y entonces, por el concepto malicioso de asesinato, estaba embriagándose. Dice, y al verla me asombré grandemente, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia tiene que ver con el anticristo. ¿Cómo el anticristo va a ser influenciado? Es decir, soportado por la bestia. La mujer que está sentada en la bestia tiene que ver con un poderío o liderazgo religioso.
en donde todos van a fornicar con ella, con esta religiosidad. Cuando el Señor Jesús, cuando la Biblia habla acerca de que el pueblo de Israel se fornicaba porque se iba tras otros dioses, es porque dejaban a Dios y se iban detrás de otras creencias. Y entonces eso tiene que ver con que esta religiosidad o este sistema religioso que se estará implantando para la venida del anticristo será vestido de piedad de oveja, pero será realmente un lobo que robará. Será un sistema religioso liderado por un líder religioso, si lo queremos ver así, que no procurará a Dios, que no buscará a Dios, sino que fornicará con otros ideales, con otros dioses. Y después hará Señor y Dios al anticristo. Las 7 cabezas tienen que ver, vamos a leer, dice, la bestia que viste, que está por subir del abismo e ir a la destrucción, es decir, esa bestia todavía no aparece, se va a manifestar. Dice, está en el abismo y va a ser salida del abismo. Dice, e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y que no es, y que vendrá. Aquí está, es decir, no es ahorita, pero se manifestará. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y los 7 reyes, 5 han caído, y uno es, y el otro aún no ha de venir. Aquí la Biblia está hablando de 5 imperios que se han manifestado en el mundo. Dice, uno es el imperio romano, porque recuerde que Juan habitó y vivió, y cuando recibió esta revelación, aún el imperio romano estaba activo. Los otros 5 fueron los previos al imperio romano. Hay quien dice que uno es el imperio otomano, otro del imperio, es decir, el babilónico, el de Alejandro Magno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos es el imperio romano, y el otro aún no ha de venir, o aún no ha venido. Es decir, el nuevo imperio que será implantado por el anticristo. Pero cuando venga, es necesario que permanezca un poco tiempo. Es decir, vendrá un imperio nuevo. Fíjese aquí. Dice, y la bestia que era y no es el 8º rey. Es decir, esto causará que el anticristo se manifieste. Se levantará un 7º imperio. No es el imperio del anticristo, pero dice, y la bestia que era y no es, que es el 8º rey, uno de los 7, dice, y va a la destrucción. Es uno de los 7 y va a la destrucción. Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en él son llamados, escogidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste es donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, y den un reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste en la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, no es tan sencillo entender Apocalipsis, pero le pongo en perspectiva. La mujer embriagará a los reyes de la tierra. Es un sistema religioso que causará que todos abracen este liderazgo religioso. Ahorita, hoy en día, muchos están en la vanidad de su mente y no abrazan la religión. Hay muchos que tienen religiones. Sabemos que las religiones más importantes hoy en día, por un lado el catolicismo, por otro lado los musulmanes, hay otras creencias menores, y por otros los que se dicen ser cristianos, aunque los cristianos no debería de ser una religión.
porque el cristianismo es una relación personal con el único Dios verdadero. Desafortunadamente hay quienes piensan que ellos tienen un Dios, pero todas las religiones, como hemos dicho ya, están buscando qué hacer para merecer ser salvos. El cristianismo es qué es lo que Jesús hizo para salvarnos. Entonces habrá este sistema religioso en donde todos se embriagarán con este sistema religioso. Y entonces vendrá un poderío o un imperio nuevo por 10 reyes. Y dice que la bestia estará, el anticristo estará ahí, en medio de ellos. Y hay quien dice que estos 10 reyes serán 5 naciones de Medio Oriente y 5 naciones europeas. Pero después que se implemente o que se implante este reino con gran poder, que será el último imperio de poder, el anticristo causará que todos le deleguen su poder. Aparentemente hay quienes dicen que cuando la Biblia dice aquí que entregarán, dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, son los que 10 naciones, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice la escritura en el versículo 11, y la bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Es decir, hay quienes dicen que en este tiempo el anticristo morirá en este imperio, pero entonces, como si fuera un líder humano, persona, y que alguien le causará la muerte. Y entonces él resucitará en el poder de la bestia, en la identificación del anticristo. Y esto causará que todos le deleguen su poder y su autoridad. Bien, no es tan fácil explicar esto, no es tampoco tan fácil entenderlo, pero lo importante de esto, y aquí terminamos en el nombre de Jesús, es que aquí también en los primeros versículos habla de que en la religiosidad, en esos tiempos que están por venir, los reyes y los moradores de la tierra se embriagarán. Así es que hoy más que nunca nos urge estar firmes, que la palabra sea como un ancla, la salvación como un ancla en nuestras vidas, de tal manera que estemos firmes en el Señor, ejercitándonos en el Espíritu, hablar en el Espíritu, hablar en lenguas, mantenernos unidos y abrazar a otros. Por eso es tan importante, y yo le vuelvo a animar a que usted extienda la invitación, que sea paciente, que aprenda, que sea diligente, que empiece a encontrarle ese sabor a la palabra. Porque hoy más que nunca necesitamos estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu ya es perfecto y tiene todo, pero nuestra alma tiene que estar bien firme. Tenemos que tener una voluntad bien firme, ejercitarnos, caminar en el Señor, amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros e ir por todos aquellos que no están cerca de nosotros, que no están cerca del conocimiento de la verdad, que no están cerca de tener un corazón que ame al Señor, para que puedan apropiarse de todo lo que ya nos fue dado, concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad, y aunque los días son malos, tú eres bueno. Siempre lo serás y tu favor está para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo traigas alumbramiento en el espíritu de nuestra mente, para que podamos recibir, enseñados por ti, tu palabra, y que tu palabra pueda producir fruto cual a 100, 60 y 30 por uno. Señor, en el entendido, en la paz, en el reposo de que tú nos has perdonado totalmente,
de que tú nos has dado entrada con libertad a tu nuevo pacto en Cristo Jesús, podemos decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.